centra, ¿no? Y la que más poder mediático y también tiene, ¿no? Y como tal, es la economía financiera y la creación masiva de empleo de servicios. La creación masiva de empleo de servicios, voy a dar un dato que encontré en verano cuando estaba preparando una formación que me parece como bastante llamativo, y es que el 80% de las mujeres empleadas en los países de la OCDE están empleadas en servicios. Es decir, que la generación del empleo de servicios va ligado a la entrada del mundo laboral de las mujeres. Digo, como para ir viendo como estos movimientos. No solo en Occidente, también en Centroamérica, en Latinoamérica y tal, pero digamos que va ligado a todo eso. Eso luego, con la crisis económica y el recorte en servicios, revierte hacia esas mujeres que habían entrado en esos sectores del mundo laboral. Pero poco a poco. Entonces, esta entrada masiva, ¿no?, al mundo laboral ya no es esta imagen de cierto liberalismo, de cierta mirada, de un cierto liberalismo progresista, ¿no?, en el típico debate de hay más mujeres en puestos de dirección, ¿no?, hay más mujeres en puestos de poder o tal, ¿no? O sea, como la típica imagen de poner en eso, sino lo que se da es, en los países periféricos, una proletarización brutal altamente feminizada, y en los países occidentales lo que se da es una entrada masiva en empleo de servicio que está más remunerado y que luego en los últimos años hemos visto completamente recortado, ¿no? O sea, como la mayoría de mujeres con las realidades que se encuentran es esta, a nivel del mundo laboral, y con la economía informal y sumergida. Luego, entrando un poco en Latinoamérica. ¿Y por qué en Latinoamérica? Uno, para no perder como la perspectiva internacional, ¿no?, de lo que decía del proyecto neoliberal. Dos, porque el proyecto neoliberal se larva en América Latina, es decir, América Latina es el gran laboratorio, ¿no?, del proyecto neoliberal. Es decir, el primer gran momento es Chile, pero luego van siguiendo, ¿no?, toda la implantación de eso. Y ligada a eso, pues hay toda una serie de políticas económicas vinculadas, pues, que tienen una serie de impactos de género, que son las políticas de ajuste estructural, que podrían ser perfectamente las políticas de austeridad que estamos teniendo ahora mismo en Europa. Es decir, yo me acuerdo hace un par de años que hablaba con compañeras de Brasil y tal, y que nos decían, lo que estáis viviendo ahora en Europa lo vivimos nosotras hace una década como mucho en América Latina. Es decir, las políticas de la deuda, todo este tipo de políticas son las que estaban viviendo en América Latina, que fue ese gran laboratorio, ¿no?, del neoliberalismo. En México y Honduras, un 70% de las personas despedidas durante las políticas de ajuste estructural fueron mujeres. Un 70% del conjunto de las personas despedidas. Asumiendo que la mayoría de personas empleadas, es decir, que tenían trabajo, no eran mujeres, es decir, que seguía habiendo una brecha de esto. O sea, igual que hay un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Luego hay un fenómeno que empieza en los 70, pero que se arrastra aún hoy en día, y que empieza en México, pero que ahora mismo existe en China y existe en otros países de sureste asiático, que son las maquilas. Que por eso cuando hablamos muchas veces, ¿no?, de economía feminista, hablamos de cuidados y hablamos y yo vengo, sobre todo como de leer, ¿no?, y de trabajar sobre eso, pero cuando hablamos de economía feminista también tenemos que ver que no solo es economía de cuidados, sino que hay sectores dentro de la economía productiva también altamente feminizados y con situaciones tanto de explotación muy fuertes y de vulnerabilidad enormes. El caso de las maquilas es como el caso paradigmático de todo eso. Para quien no lo sepa, explico muy brevemente, ¿no? Las maquilas son colonias fabriles, por decirlo de alguna manera, en zonas fronterizas normalmente, y que lo que hacen es una inversión de capital extranjero, y lo que se produce allí es para la exportación. En ningún momento se queda en el país en el que se produce. Y en las maquilas se calcula que entre el 80 y el 95% de las personas que trabajan en maquilas son mujeres. Son mujeres que han estado expropiadas
de sus tierras en zonas rurales de América Latina, de Centroamérica, del sureste asiático, y que las mandan a zonas, bueno, sí, a colonias fabriles, de alguna manera lo podríamos llamar así. Pero sin ir tan lejos, hace una semana salía un artículo en Pícara que estaba bastante bien, que una periodista estaba investigando la situación de las envasadoras en Almería. Y fue un artículo que se movió bastante, está bastante bien. Yo creo que si ponéis envasadoras Almería, Pícara Magazine os va a ser el seguro. Yo no me acuerdo del título, pero seguro que os sale. Y explicaba una situación muy similar de mujeres que trabajan de 10 a 15 horas al día en cuchitriles, sin ningún tipo de libertad sindical, sin ningún tipo de derecho, y además con unas condiciones laborales y de salud deplorables. Lo veías y bueno, pues veías pues como una maquila en chiquitito en Almería, sin ir tan lejos, ¿no? Y entrando como al Estado español, ¿no? Que, bueno, con el tema este de Almería, pero como lo decía antes, ¿no? O sea, como el efecto que ha tenido al final los recortes en servicios. Y no voy a entrar porque yo creo que se ha elaborado mucho y hay como muchos datos y, bueno, dar como solo algunas pinceladas para el debate, pues tener como un poco cuál creo que ha sido como la dinámica, ¿no? Y es que los recortes en servicios, como decía, la mayoría de mujeres están empleadas en ese sector, por lo tanto, al ser el primero que se recorta, es el primero en que genera un impacto más grande hacia las mujeres, ¿no? de pérdida de capacidad adquisitiva, pero de un montón de cosas ligadas a ellas. Además, es un sector que está menos remunerado, que tiene una tradición sindical mucho más corta, que, bueno, toda una serie de cosas que hacen que, por ejemplo, luego las pensiones que se derivan de ellos sean menores, y hay ahora mismo una brecha entre pensiones entre hombres y mujeres enorme, ¿no? Pero no solo nos afecta como empleados, sino que también nos afectan tanto que mujeres en el rol tradicionalmente de cuidadoras o de trabajo reproductivo, ¿no? Que también se llama, a la hora de que se recorten este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque estos servicios que antes daba pues, la institución pública, la administración, etc., ahora se dan en el hogar. O se dan en el hogar a mano de mujeres, sin remunerar. Hay un proceso de lo que se llama rehogarización, o sea, hay un proceso de tal, o bien se da en el mercado de forma privada y por lo tanto bajo las leyes propias del mercado y no de una regulación pública o algo así. O bien en economía informal o sumergida, que es como el paramercado, ¿no? Para decirlo de alguna manera, pero que la lógica acaba siendo la misma. Entonces, en todo esto lo que tenemos, y ahora entro como la parte esta como más teórica, ¿no? De lo del capital contra la vida, pero que yo creo que hay como una serie de elementos más concretos y tal, y como dibujados que creo que pueden ayudar un poco, es lo que las economistas feministas llamamos la contradicción capital-vida. Es decir, el marxismo de toda la vida había hablado muchas veces, ¿no? De la contradicción capital-trabajo, y entonces vienen las economistas feministas y decimos, no, hay algo, o sea, aún más perverso detrás, y es que no solo hay una contradicción entre la acumulación de capital, ¿no? Esta lógica del beneficio constante, ¿no? Al final, la acumulación de capital es la lógica de beneficio constante, es decir, es esta idea de que hay que poder sacar beneficio de todo. Es decir, a veces utilizamos palabras para decir cosas muy sencillas, pero la lógica es esa. Contra, pues, en este caso, la posibilidad, ¿no? de reproducir la vida, la posibilidad de ir al médico, la posibilidad de que te cuiden cuando haga falta, la posibilidad de comer cada día, la posibilidad de toda una serie de cosas que hacen posible la vida y que sin ello no viviríamos, ninguno de los que estamos aquí. Y hay una contradicción entre esa necesidad, que además también la necesita el capital para explotarnos, para oprimirnos, para tal, también la necesita, y la acumulación constante de beneficio. Eso se ve actualmente cuando esta contradicción capital-vida la podríamos traducir como o la vida o la deuda, ¿no? De alguna manera, es decir, o pago la deuda o mantengo la capacidad de reproducir la vida que necesita el conjunto de la sociedad, ¿no? Yo creo que sería como un buen eslogan, ¿no? De la vida o la deuda. Pues sería un poco la situación que nos encontramos actualmente.
como decía, ¿no? Esta lógica perversa que acumula bienes como pueden ser el agua o la energía, que ahora mismo ostentan grandes empresas, ¿no? Como se ha visto en los últimos meses, sobre todo ha habido como mucho debate con todo el sector energético, ¿no? Con los casos de pobreza energética, etcétera. Acumula nuevas esferas de mercantilización que antes no estaban en el mercado, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, ¿no? Que digamos que esta lógica de acumulación como que no tiene fin, y acumula los cuerpos de las mujeres también. Es decir, esta lógica de acumulación lo que hace también es desposeer de la capacidad reproductiva de las mujeres, desposeer al final del derecho al propio cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de eso, al final es de esta lógica de desposesión de nosotras no nos pertenece nuestro cuerpo, sino que nuestro cuerpo tiene que estar disponible para cuidar, tiene que estar disponible para ser un objeto de consumo en los medios de comunicación, tiene que ser un objeto, es decir, esta lógica acaba siendo tan perversa que incluso mercantiliza, ¿no? y se apropia de los cuerpos de las mujeres y de su capacidad reproductiva. Que eso yo creo que entrará Olga luego como más en detalle, ¿no? Pero para entender como un poco como esta lógica de fondo. Y luego, ligado a todo esto, que es como muy estructural, como muy tal, hay también una batalla ideológica, porque todas las cuestiones estructurales también van ligadas, ¿no? Cuestiones ideológicas, culturales, etcétera, que yo creo que es una batalla que vamos perdiendo y de lejos, siendo sincera, ¿no? Que es con todas las cuestiones del individualismo, la competitividad, el gran invento, ¿no? Del emprendimiento, que yo creo que es la formulación actual, ¿no? que se utiliza sobre todo para la gente joven, ¿no? O para gente de, pues eso, ¿no? que acaba de salir de la uni o del FP y que dice emprende, hazte autónomo y tal y no sé qué, ¿no? Y búscate, al final es búscate la vida por ti mismo de una forma individual y no colectiva, porque al final es esta la lógica perversa, ¿no? Que hay a nivel cultural, ideológico, que hay detrás de todo esto, ¿no? Y que al final es la lógica esta de la guerra de todos contra todos, ¿no? Que hablábamos con Olga preparando la charla, y al final también la del sálvese quien pueda, un poco, ¿no? Y que es o sea, yo creo que es una batalla cultural en la que vamos perdiendo y en la que las clases populares, que son las primeras en perder en esta lógica, también se asumen muchas veces, ¿no? Y lo que plantea la economía feminista ante esto es bastante interesante, yo creo. Primero, que es que tras estos valores hay un modelo falso de ciudadano o de persona o de, llámese como se quiera, me da igual, ¿no? Pero hay un modelo que es falso. Es un modelo que es un mito, ¿no? O sea, es un ideal a que mucha gente, o sea, a que la mayoría quiere aspirar, pero a la que la mayoría no puede aspirar. Y es el hombre blanco, heterosexual y con un cierto capital económico, cultural, etcétera, ¿no? O sea, que compone como un ideal, un mito, un mito cultural, etcétera, en el cual pues la mayoría de la población quiere alcanzar y es imposible que la mayoría de la población pueda llegar a ese ideal, ¿no? Pero que es un modelo que lleva evidentemente una serie de privilegios, ¿no? Es como el sujeto privilegiado, ¿no? por definición, y que esconde por ello al resto de sujetos que no se encuadran en esa norma, ¿no? A los que no tienen ese capital cultural o económico, a los que no son heterosexuales, a los que no son hombres, a los que no son blancos, a los que, etcétera, ¿no? Y al final, ese falso ciudadano, ¿no? O esa falsa persona, que hay personas concretas que sí responden, ¿no? a ese mito, pero que funcionan como mito, como decía, esconden al resto de sujetos y esconde a quien limpia, a quien cocina, a quien hace posible al final que ese sujeto, en este caso los concretos, pueda vivir o pueda existir, ¿no? Alguien invisible que no compite, que no entra directamente ni en esa lógica de competición, ¿no? Que es en este caso, en el caso de las mujeres, pero que quienes compiten y entran en ese rol, al final es toda esta construcción, ¿no? como de ese falso ciudadano, que es la construcción de la masculinidad, que yo creo que luego Olga irá entrando, ¿no? Y al final hay una guerra, ¿no? Del sálvese quien pueda, pero se salvan muy pocos, otros
ideo masculino como queriendo y como para provocar, batallan por migajas, y nosotras somos las que acabamos salvando realmente los muebles, ¿no? Como de toda esta dinámica. ¿Y por qué decía que la economía feminista plantea algo interesante con esto? Porque lo plantea es que además este sujeto se construye como si fuera autosuficiente, es decir, como si fuera por la vida con todo resuelto y sin nada que se lo resolviera por detrás, y eso es mentira porque explota gente y de ahí sale su capital económico, explota mujeres y de ahí sale, pues, no sé, que pueda levantarse al día siguiente con la comida hecha, etcétera, ¿no? Es decir, va ligado a un ideal de seres autosuficientes. Y lo que plantea la economía feminista de forma muy interesante es que no somos autosuficientes, y ahí nos da como una lección de humildad, ¿no? Y nos da un par de hostias, y nos dice, no somos autosuficientes porque por ejemplo, los niños pequeños no son autosuficientes, necesitan de un entorno, sea familiar o no, me da igual, pero necesitan de un entorno para desarrollarse. Pero cuando llegamos a la madurez tampoco somos autosuficientes porque nos ponemos enfermos, por mil cosas, pero también porque necesitamos cuidado constante, porque somos seres sociales, necesitamos acompañamiento, etcétera, etcétera. Cuando nos hacemos mayores necesitamos que alguien nos cuide, es decir, no somos seres autosuficientes y por lo tanto no podemos ir por la vida como si lo fuéramos, ¿no? O sea, un poco, eso es lo que nos viene a decir la economía feminista. ¿Por qué? Porque en el fondo, detrás de esto lo que hay es la invisibilización de lo que hace posible que haya una serie de personas que puedan ir como si fueran autosuficientes por la vida. Es decir, hay una invisibilización de todo eso. Entonces, de ahí lo que plantea la economía feminista de fondo es que hace falta, a nivel cultural, pero también económico, político, social, etcétera, un paradigma no individualista. Al final es algo tan simple, o sea, podría reducirse como algo tan simple como esto, es decir, como el principio de solidaridad, como principio mayor no solo para la ética, en un sentido ético, sino también para la economía, también para la política, también para la sociedad. Y para poner como un ejemplo de esto, y yo creo que hay un ejemplo como bastante bueno en América Latina, y ayer o antes de ayer hacía un acto aquí la Fundación de los Comunes, creo, con una tipa que es argentina, que ha sacado un libro ahora con traficantes de sueños y tal, y no sé qué, una tipa que es argentina, una activista feminista, que explicaba un poco el caso de las violencias en Ciudad Juárez, pero bueno, ella planteaba, Ciudad Juárez es como también el caso paradigmático de las violencias machistas en su máximo exponente, ¿no? Pero más allá de eso, que igual podemos entrar luego en el debate y eso, planteaba una reflexión que a mí me parece bastante interesante, y es que con el neoliberalismo en América Latina y los estados fallidos que ha generado México, Honduras, no decía antes, pero muchos otros, lo que ha pasado es que se han cargado todos los lazos comunitarios, y eso ha generado que las mujeres nos veamos en mayores situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos un cojín social, más allá de igual la familia súper reducida, que nos dé apoyo, ¿no? Y que, o sea, material, humano, en todos los sentidos, ¿no? O sea, como que este neoliberalismo individualista, ¿no? De competitividad, etcétera, se cargó todos esos lazos comunitarios y disparó las situaciones de violencia hacia las mujeres. Eso no significa que antes no las hubiera, ¿eh? O sea, como que yo creo que tampoco hay que idealizar, ¿no? Según qué cosas, antes las había, seguro, pero lo que está claro y lo que corroboran los estudios es que se han disparado. Entonces, ligado a esto, yo creo que hay como este elemento comunitario, etcétera, que yo creo que es como una necesidad de reconstruir lazos comunitarios, ¿no? Y de poner como la solidaridad como centro. Y luego hay, ligado a eso también, la idea de soberanías en un sentido plural, es decir, soberanía económica, energética, hablamos, ¿no? Soberanía sobre la propia tierra, ligando a América Latina, en las últimas décadas, todas las grandes experiencias de resistencias, ¿no? a los grandes monopolios estadounidenses, etcétera, han visto un crecimiento brutal y unas resistencias brutales de movilizaciones campesinas, además altamente feminizadas. Es decir, muchas de las compañeras de Latinoamérica lo que nos decían es que la vía campesina, que es como uno de los grandes movimientos de ahí,
está casi todo compuesto, o sea, como que hay una gran presencia de mujeres. Y ligado a eso también, la soberanía sobre el propio cuerpo. Es decir, muchas veces hablamos de soberanía, ¿no? Económica, territorial, yo creo que en Cataluña menos en memoria, ¿no? Pero, energética, etcétera, y nos olvidamos, y yo creo que una de las soberanías principales que es la soberanía sobre el propio cuerpo, ¿no? En una situación en que vemos regresión en derechos, ¿no? Regresión en derechos antes conquistados y una agudización de las violencias. Y ligado a eso, y ligado como a esta lógica de, o sea, como a esta idea de soberanía, lo que no podemos tampoco permitirnos es que ante este expolio constante, ¿no?, en el que estamos envueltas, sea la extrema derecha quien acabe capitalizando esto, que a excepción del Estado español, porque existe el PP y tiene pues su propia realidad también de extrema derecha a la interna, el resto del mundo está en un viraje clarísimo hacia la extrema derecha y hacia el repliegue nacional. Y yo creo que ahí hay una confusión de lo que es soberanía, ¿no?, con lo que es el repliegue nacional. Yo creo que es como un poco esa situación. Y ante este panorama no es de extrañar al final que haya movilizaciones como las que había en Latinoamérica, ¿no?, como las que ha habido en realidad los últimos 3 años en Latinoamérica, pero que ahora se ha visibilizado muchísimo con la campaña de Ni Una Menos, ¿no?, ante las violencias, que luego eso desembocara también en la Women's March en Estados Unidos, ¿no?, pero en Estados Unidos, pero que tuvo capacidad de generar de golpe una movilización internacional, ¿no?, en el mismo día en contra de Trump, ¿no?, una serie de concentraciones y manifestaciones en todo el mundo, y que para este 8 de marzo se organizara un paro y llegara a los 5 continentes, ¿no?, del mundo. Es decir, yo creo que aquí ahora mismo el movimiento feminista nos está dando como una lección de solidaridad brutal entre países, y que es el antídoto precisamente para esas políticas de odio, de levantar muros y de etcétera, ¿no? Y vemos cómo el movimiento feminista está siendo capaz de generar esos lazos de solidaridad con quienes pretenden construir esos muros, ¿no? Y para mí yo creo que está jugando en verdad un papel estratégico, primero en lo específico, ¿no?, en esos ataques hacia las mujeres, en esos ataques hacia la vida, etcétera, pero también un papel estratégico, ¿no?, contra los repliegues nacionales xenófobos, contra la extrema derecha, etcétera, ¿no?, de la situación como del neoliberalismo en crisis. Entonces, le dejo ya a Olga, porque me muevo enrollado que no veas, porque no tengo el móvil. Menos de media hora. ¿Sí? Sí, bien, así luego dejamos. Sí. ¿Lo dejamos el debate para el final? Sí, mejor. Muy bien. Bueno, pues ya os he hablado concretamente de economía feminista. Yo os voy a hablar un poco más de feminismo y neoliberalismo desde un punto de vista un poquito más filosófico, digamos. Vamos a decir un poquito filosófico. Espera un momentito, que enchufo por aquí. A ver, yo os propongo esto. Ahora veréis por qué lo propongo. Ya me está formando. ¿Cómo me cortas? Sí, no, gracias. Ahora Que te egipio como aparezca ahí. bueno, supongo que no hace falta que repasemos, no creo que haga falta que se repase aquello de las hegemonías, la hegemonía. Es decir, lo que es la hegemonía rico-pobre, es decir, los ricos siempre están por encima de los pobres en una economía neoliberal. En la misma economía, digamos, en el mismo sistema neoliberal también hay una hegemonía cultural y racial. Lo blanco siempre está por encima el blanco está por encima del payo, por ejemplo, de los ciudadanos europeos están por encima de los no europeos, etcétera, etcétera, ¿no? En lo político-social, pues los empresarios siempre tienen mayor grado de influencia que los asalariados. Existe también una hegemonía simbólica, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, lo masculino siempre es mejor que lo femenino, etcétera. Bueno, pues todo eso ya lo sabéis, ¿no? Eso es una cosa en la que se funciona según el sistema patriarcal y que el neoliberalismo desarrolla, no sé si consciente o inconscientemente, eso lo podríamos preguntar,
si lo saben, o sea, si los banqueros que imponen si el grupo Bilderberg se da cuenta realmente de lo que está haciendo o que hay intrínseco algo y dice sí, no, que vamos a defender esto y que los ricos sean mejores que los pobres porque tal, que los blancos son más listos que los negros, que los hombres son más listos que las mujeres, etcétera. No sé si lo hagan consciente o inconscientemente, pero en cualquier caso se hace. Y además lo asumimos, terminamos asumiéndolo como propia, ¿no? Como, bien, pues si queréis, sí, a ver, hombre siempre es mejor que mujer, rico siempre es mejor que pobre, pero si una mujer, además de mujer, es negra, ni os cuento. Si una mujer, además de mujer, es lesbiana, si además de lesbiana, además es negra, ni os cuento cómo va descendiendo en la escala hegemónica, ¿verdad? Y cuando llegamos a las mujeres transexuales ya el acabose. O sea, ya se acabó. A lo mejor podríamos encontrar algún tipo de cucaracha humana que sea todavía más inferior a las mujeres transexuales, ¿no? Y bueno, no sé cuántas mujeres transexuales famosas conocéis, aparte de Viviana Fernández y la difunta Cristina La Veneno. Supongo que no muchas. No sé si sabéis que entre los 10 científicos más relevantes del 2016 se ha elegido a Elena Long, que es una mujer transexual. Eso no saldrá en los telediarios, ¿verdad que no? Y no sé si sabíais, bueno, ¿se os ocurre algún nombre de una transexual maorí que haya hecho algo relevante? Maorí, nada menos. Pues yo os presento a una. Se llama Georgina Beyer y fue diputada, sigue siendo diputada transexual, es la primera diputada transexual de la historia en Nueva Zelanda, es maorí y bueno, se ha dedicado a la prostitución. Eso supongo que nadie le debe sorprender. Otro caso un poquito más sorprendente, Lynn Conway, fue despedida de IBM a finales de los 60 por ser transexual. La verdad es que fueron hasta imbéciles, porque era una investigadora y una ingeniera informática bastante extraordinaria. Fue la que contribuyó a desarrollar las arquitecturas electrónicas para los ordenadores que conocemos hoy. O sea que se la quitaron de en medio simplemente por ser transexual. O sea, es que yo creo que el neoliberalismo y el patriarcado puede llegar a ser hasta suicida. Es decir, se quitan en medio gente que puede contribuir para su riqueza simplemente por unos motivos ideológicos. No tiene absolutamente ningún otro motivo. Y entonces, bueno, claro, ¿a qué se debe esto? Bueno, pues se debe simplemente a esto. Bien, esto es lo que se llama la cadena simbólica. Esto se lo inventó la teoría queer. Son 5 cosas, ¿verdad?, que todo el mundo tiene que cumplir indisolublemente. Es decir, todo esto, según la mentalidad patriarcal, todo esto es un bloque y además es indisoluble. Y va en 2 bloques completamente separados, dicotomías, blanco-negro, no hay nada en medio, ¿no? La que nace con genotipo, con cariotipo XX y genitales femeninos es mujer, tiene una identidad de género femenina, tiene un rol de género establecido que es femenino, le gustan los hombres, por supuesto, naturalmente, y por supuesto en las prácticas es pasiva, tiene que ser pasiva, cierra los ojos, abre las piernas y piensa en el Imperio Británico. Y eso es la mujer prototipo, ¿vale? Eso es la mujer prototipo y no se puede salir de ahí. El hombre prototípico es pues todo lo contrario, el varón, tiene una identidad de género masculina, hace cosas de hombre socialmente, le gustan las mujeres más que un tonto un lápiz, y sus prácticas sexuales son activas. Cualquier cosa que se salga de ahí se acabó. Y eso es un hombre prototipo. ¿Para qué nos quieren así? Precisamente así, que sean las mujeres así y los hombres así, para dar hijos al cielo, lógicamente, porque hay que reproducirse tal y cual. Como ha dicho Laia, evidentemente, en un sistema que viene a destruir la vida, en un sistema económico que viene a destruir la vida, esto es insostenible, porque si nos cargamos a todo el mundo en este sistema, si la vida es incompatible con el sistema,
hasta esto, que es una cosa que parece bien pensada para decirles a los niños lo que tienen que ser, y las mujeres lo que tienen que ser, y los hombres lo que tienen que ser, pues esto termina siendo insostenible. De hecho, bueno, esto se pone de manifiesto en la teoría queer, y es algo que incorpora el feminismo más tarde para explicar la diversidad. Porque si lo pones ahí como dos bloques, ¿verdad? Y que son separados y tal, te dices, ¿y si estas escalas no, si estos son no dos dicotomías y no hay nada al centro, sino que son escalas? Es decir, que se puede ser más o menos hembra o varón. La naturaleza ya produce excepciones a lo que es estrictamente dos cosas diferenciadas y nada en el centro. Se puede ser más o menos varón, más o menos hembra. Hay muchas características fisiológicas que no son propiamente de varón y propiamente de hembra. Aparte de los casos de intersexualidad, que son, pues eso, cariotipos mixtos, ambigüedad genital, etcétera, etcétera. Que es uno de cada 1000 nacimientos, ojo, es uno de cada 1000 nacimientos. La identidad de género, pues no todo el mundo dice, pues yo soy mujer, pues yo soy hombre. Pues hay gente que dice que es una cosa entre las dos. Y cuidadín, que puedes nacer varón con genitales masculinos y tener una identidad femenina, preferir un rol de género femenino, con todo lo relativo que pudiera ser, ¿verdad?, entre los dos. Te pueden gustar las mujeres perfectamente y puedes ser más o menos activo o pasiva como te salga de y eso es la diversidad que propone, que planteaba la teoría queer y que el feminismo ha incorporado. Hoy en día el feminismo defiende esa diversidad. Claro, defiende esa diversidad en un mundo ideal, porque en este mundo defender la diversidad, mira qué difícil. Si ya podemos sobrevivir mal con un esquema más o menos tradicional, pues imagínate decir en medio de una maquila soy transexual y además no me quiero operar y encima conduzco una 4 cilindros, por ejemplo. Porque entonces ya le funden los plomos. Le funden los plomos hasta tus propios compañeros militantes, ¿verdad? Bien, pues, ¿por qué digo todo esto? Vamos a ver, pues porque el neoliberalismo nos quiere así, nos quiere hace oír. Nos quiere hace oír. Los hombres, los niños y luego hombres tienen pilila y la van a seguir teniendo, porque tienen que ser así. Y las nenas tienen rajita y la necesitamos así porque tienen que ser así, tienen que gestar, tienen que parir. Es así como se es útil al sistema y es lo que evidentemente queremos romper. Y es lo que hay debajo. Realmente el feminismo, eso es otra cosa que subyace a lo que ha dicho Laia, y es algo que conviene repetir y recontrarrepetir. El feminismo no es una ideología, es una metodología de análisis de la realidad. Eso es lo que ha hecho la economía feminista, es proponer una metodología de análisis de la economía. No ha creado una ideología especial, ni ha creado una teoría económica particular, simplemente ha sido otra manera de estudiarla. Cuando hablamos de algo feminista, literatura feminista, crítica literaria feminista, no son cosas que se hagan porque tenemos una ideología diferente. Es simplemente que se estudie, que estudiamos el impacto sobre la mujer de determinadas cosas, o bueno, no, de todas las cosas posibles. Y a partir de ahí empezar a decir, bueno, si estábamos en la igualdad, vamos a ver si en estos países tan igualitarios y maravillosos que tenemos a nuestro alrededor, no solamente el nuestro, sino los que alardean de libertad y de democracia y de ser democracias antiguas, etcétera, etcétera, saben de verdad lo que está pasando y saben de verdad lo que están haciendo con las mujeres y la cantidad de, pues como decía Laia, la cantidad de vida que están poniendo en cuestión y la cantidad de destrucción que están creando. Y precisamente sobre esta destrucción, por así decirlo, voy a hablar de dos cosas que tiene, pues, eso que decía Laia, ¿no? De que todo se puede comprar y todo se puede vender. Según el neoliberalismo, todo se puede comprar y todo se puede vender. Si les decimos que esto no vale y si les hablamos de diversidad, empiezan a temblar. Porque claro, es que tienen nichos de mercado muy bien establecidos. Y es que los hemos terminado asumiendo como perfectamente propios, que incluso en una economía ideal, marxista, etcétera, etcétera,
Sobre eso, por cierto, es una cosa que quería yo preguntarte, igual la puedes contestar más tarde. Si Marx hablaba de prostitución o no. Si Marx entendía la prostitución como algo aceptable o no en su sistema socioeconómico. Porque he leído comentarios en Facebook a favor y en contra. No, que Marx jamás dijo eso, no, que sí Marx que sí lo dijo. No, que se sobreentiende que sí lo dijo. No lo sabes. Bueno, es que es una cosa bastante curiosa. Es decir, dentro de un modelo económico completamente opuesto al neoliberal, podríamos tener prostitución o no tenerla. En todo caso, en el sistema neoliberal, desde luego, el sexo comercial es un negocio bien establecido. Habría que preguntarse, eso ya, luego lo veremos, o es un debate que está ahora pendiente todavía, pero en todo caso es un nicho de mercado perfectamente establecido, y la representación de la prostitución que se da en la pornografía, que al fin y al cabo es también sexo comercial, pues está perfectamente normalizada y está explotado por el sistema desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, por cierto, dentro de la pornografía, aunque no sea propiamente merecedora de la etiqueta pornografía, podríamos incluso incluir todas aquellas manifestaciones, digamos, donde la sexualización de las mujeres es objeto de compraventa, ¿no? Para vender coches, para cualquier cosa, un móvil, o sea, para cualquier cosa se sexualiza a la mujer y parece que vende más. Y bueno, sobre esto habría que decir que sí, en el feminismo existe una tendencia al abolicionismo de la prostitución. Por cierto, por abolicionismo no hay que entender prohibición. Aunque se pretenda la eliminación de la prostitución desde el feminismo porque se considera una explotación del cuerpo de la mujer, la prohibición no es necesariamente la única opción. Simplemente se pretende ver cuál sería la forma de reducir hasta eliminar la prostitución, pero no por la prohibición. Todos sabemos lo que pasa, lo que pasa cuando se prohíbe o cuando se bloquea, digamos, una oferta cuya demanda ya existe. Se produce un mercado negro y es todavía muchísimo peor. Lo que sí se pregunta desde el feminismo es, digamos, giramos la cámara a 180 grados, ¿no? En lugar de tanto enfocar la prostitución y las trabajadoras del sexo, giramos 180 grados y entonces enfocamos al cliente, al que genera la demanda. Ahí es donde puede doler un poquito más. ¿Por qué la demanda procede? ¿Qué es lo que hace que un señor busque sexo comercial? ¿Es exclusivamente la obtención de satisfacción sexual? ¿Es solamente eso? ¿Aceptarían? Yo lo pregunto. Y ahí es donde entra el razonamiento antineoliberal. ¿Intercambiaría un cliente de prostitución habitual un favor a cambio del favor? ¿Lo aceptaría? Es decir, usted viene a buscar sexo, vale, en lugar de pagarme usted un servicio, viene usted a pintarme la casa, pongamos, y follamos entre medias. ¿Eso lo aceptaría un cliente? Eso no lo sé. Y me da la impresión de que no. Y si es que no, entonces no es solamente sexo lo que busca, evidentemente. Es una cuestión muchísimo más profunda que eso. Y por eso se plantea que realmente hay algo que no es propiamente natural en la demanda de sexo comercial. No es propiamente natural, no es algo que nace del individuo y que tenga necesariamente que existir siempre. Porque dicen, no, es que la prostitución va a existir, existe y existirá siempre. Si no hacemos nada, sí, posiblemente. Pero no es nada absolutamente natural, no es una cuestión de hormonas, como nos han vendido, como, sí, lo de las hormonas se repite muchísimo con nosotras y con los hombres y que tal, que cual, que las hormonas, que esto, que lo otro, no sé. Las hormonas, que es una de las cosas más misteriosas del mundo, parece que es, las hormonas. Todo lo resolvemos con hormonas, ¿verdad? Y aparte de esta discusión, si
realmente de preguntarnos si se genera o no una... qué es lo que genera realmente la demanda de prostitución y de sexo comercial en la prostitución también, que es lo que hace que exista esa pornografía, y que la pornografía, por mucho que se intente, porque se está intentando hacer pornografía feminista, la verdad es que no tiene demasiada demanda la pornografía feminista, porque tenemos poca conciencia feminista, porque tenemos poca demanda de sexo, porque no sé, quizá porque las mujeres, si los hombres fueran como nosotras, a lo mejor no demandarían tampoco pornografía. O quizá si fuéramos nosotras como ellos, igual también sí la demandaríamos. La verdad es que no lo sé, y de hecho hasta ahora hay muchas preguntas pero ninguna respuesta sobre ninguna respuesta clara. Hay que decir una cosa, que en el disenso que hay dentro del feminismo sobre la prostitución o no, si es una estrategia de dominación o no del patriarcado, pues se leen algunas de una forma y actuando como sujetos y no como objetos. Ha mencionado el concepto de sujeto varias veces Laia, y esto es muy importante, como sujetos y librándose de la lógica de dominación neoliberal, de todo se compra, todo se vende y se enriquecen siempre los mismos y tal. Pues se ha llegado a utilizar la prostitución como estrategia de resistencia. Hay una compañera de Verónica Arauzo, que en La Coruña está intentando organizar una cooperativa autogestionada de prostitutas, de trabajadoras sexuales, en una casa ocupada. O sea, le ha echado un par, nunca mejor dicho, le ha echado un par y dice, pues aquí no va a haber proxenetas de ningún tipo, y aquí vamos a ejercer la prostitución, un trabajo sexual cuyos beneficios van a revertir en las propias trabajadoras, sin la intervención de absolutamente nadie más. Y desde luego sin, es decir, sustrayéndose a la lógica de dominación neoliberal y de esa destrucción de la vida que estamos viendo tanto concretamente en la prostitución. Ahí sí que vemos una destrucción de la vida, es realmente una explotación hasta la destrucción. Así que, es decir, existen formas de resistirse a esa explotación, ¿no? Existen formas de resistirse. Lo cual no quiere decir que, bueno, pues sí, el sistema neoliberal sigue intentando esa explotación, y desde luego no podemos dejar de pensar que las prostitutas son mujeres casi exclusivamente, ¿no? Bien, aparte de eso hay otro tema que en el feminismo ahora mismo está muy candente, y que también es el último intento de crear otro nicho de mercado, que es el de la gestación subrogada. Es otro caso clarísimo de intento de explotación reproductiva. No sé ni cómo, a mí no se me ocurre un argumento feminista para defender la gestación subrogada, me refiero económicamente, quiero decir. Existe una tendencia en el feminismo que dice que pretende que la gestación subrogada se permita, pero exclusivamente cuando sea 100% altruista, como si se tratase de una donación de órganos. Hay otra parte del feminismo que dice que ni eso, porque si abres eso, abres las puertas a más cosas. Eso está todavía sin dilucidar, pero en general, como mucho, el feminismo podría entender, hasta donde yo sé, podría entender que se pueda regular una gestación subrogada exclusivamente como altruista, como 100% altruista. De hecho, bueno, en Inglaterra ya se ha regulado así, y la demanda de gestaciones subrogadas en Inglaterra 100% altruistas son muy pocas, porque son
pues eso, amigas del alma que se ofrecen a gestar una criatura por una pareja amiga o por una persona amiga que quiere tener ese hijo, o digamos, pues pues eso, digamos, lo mismo que donas órganos, pues donas una gestación, donas una criatura. Si eso es o no es aceptable, o si eso en España sería posible, eso habría que verlo. Desde luego hay un gran debate. Insisto, no se me ocurre ningún argumento feminista para defenderlo. Porque es que, claro, para defender la gestación subrogada mediante pago, que es como existe en los países donde, en muchos países, sobre todo países del tercer mundo, donde evidentemente quién va a ofrecerse para gestar, pues las mujeres más pobres, lógicamente. Incluso en los países occidentales, pues ¿qué mujeres se van a ofrecer a gestar? Pues las que necesitan dinero para pagarse la matrícula de la universidad, etcétera, etcétera. Y como la información es poder, ya se ha visto que en muchos casos, cuando se hablamos de reproducción y de políticas reproductivas, la información la dan tarde, mal y nunca. Es decir, las mujeres se les procura mantener en la mayor ignorancia, se les vende una moto tremenda y terminan gestando con consecuencias para su salud de la cual no les habían advertido. Eso es una cosa que conviene destacar. Claro, insisto, como ha dicho Laia, al neoliberalismo le importa un pimiento. Pretende un fin y explota a quien haya que explotar. Y, como he dicho al principio, en las escalas de hegemonía, la mujer va a ser, se va a considerar que la mujer es explotable, y cuanto más abajo esté en la escala hegemónica, pues más propicia será para conseguir esa gestación subrogada. Es curioso, los argumentos que defienden la gestación subrogada son típicamente neoliberales, es decir, es convertir en derecho algo que no es más que un deseo individual y particular. Convertir en derecho, es decir, se naturaliza y se legaliza, se pretende legalizar lo que es un deseo. Yo quiero tener un hijo y yo lo voy a tener, y además como pago, pues lo convierto en derecho y se convierte en ley. Todo aquello que sale de una iniciativa individual con pasta encima de la mesa se convierte en derecho. Eso es un argumento puramente neoliberal, y eso es uno de los argumentos para defenderlo. Desde luego, evidentemente, la gestación subrogada pretende puentear o soslayar, por así decirlo, unas políticas de adopción que sean más o menos razonables. Nadie se plantea eso. ¿Por qué no se lo plantean? Pues porque hay otra cosa en la escala de hegemonía. Las adopciones internacionales serían en gran medida interraciales, es decir, habría muchos niños y muchos bebés no blancos que podrían entrar como niños y niñas a adoptar. Las personas que defienden la gestación subrogada lo que pretenden es reproducir sus malditos genes blancos en una barriguita diseñada a tal efecto y encontrada para tal efecto. Con lo cual son argumentos absolutamente racistas lo que llevan a demandar esa gestación subrogada. Y en fin, voy a ir concluyendo. Como veis aquí, bueno, sí, me vais a decir, entonces las mujeres transexuales no vais a ser objeto de explotación reproductiva. Evidentemente no podemos gestar. Pues yo estoy oyendo al que me esté... Bueno, pues si no puedes gestar, ven aquí y me la explicas. Entonces, claro, y vuelve la burra al trigo. Claro, si al final es eso.
al final nos encontramos en eso, que hay siempre son los mismos a satisfacer y siempre las que tenemos que satisfacerlo somos las mismas. Y a la que les vamos a importar un pimiento vamos a ser siempre las mismas. Y cuanto más abajo estemos en la escala hegemónica, las transexuales somos las últimas de las últimas, lógicamente, pues nos vamos a encontrar en mayor indefensión y en mayor precariedad. Y por tanto, bueno, pues como ha dicho Laia también, mientras no haya una concienciación, un movimiento colectivo contra la explotación reproductiva, contra la explotación de la mujer en el trabajo sexual, contra la precarización permanente de todas las actividades que tradicionalmente han sido asociadas a la mujer, porque eso es lo que nos está pasando realmente en la economía neoliberal. Las mujeres siempre somos las que más sufrimos los abusos del neoliberalismo. Si no hay una concienciación colectiva, no va a ser posible resistir a esa compraventa a la cual nos tienen permanentemente sometidos. Y ahí, bueno, últimamente la verdad es que estoy bastante preocupada porque se crean debates artificiales entre mujeres cis, mujeres transexuales, incluso dentro del feminismo. Eso es algo que el patriarcado ha hecho muy bien sus deberes, nos crea divisiones dentro de los propios movimientos. Se crean discusiones entre lesbianas visibles y lesbianas invisibles, que aquello de ¿y por qué voy yo a tener que hablar de mi vida privada? ¿Verdad? Eso es un individualismo pues que no nos hace ningún favor. Bien, pues por todo eso, quizá nos crean esas divisiones y han hecho bien sus deberes, porque realmente el feminismo es muy molesto para el neoliberalismo y por ende es negativo para el patriarcado. Y tenemos bastantes cosas que hacer, tenemos bastantes cosas pendientes, tenemos que despatriarcalizar un poco nuestro pensamiento, o sea, lo que viene llamándose las desconstrucciones y las despatriarcalizaciones que tenemos todavía pendientes, porque incluso dentro del feminismo algunas veces hacemos cosas que decimos, pero ¿cómo puedo yo hacer esto que soy feminista? Seguro que a ti también te ha pasado. Y no hablo solamente de micromachismos, algunas veces también pasa con macromachismo, incluso con macromachismo. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos. Vamos a ir un tour de palabras porque ¿Nadie quiere preguntar nada? Mira. Yo quería saber si Ana Mato quitó de la maternidad subrogada o de la esta subrogada a las lesbianas y mujeres solteras. Yo no sé si la nueva ministra de Sanidad las ha incluido o las ha... La inseminación artificial, no de la maternidad subrogada. Una inseminación artificial. No sé si se ha recuperado la lucha, no sé si sigue en pie, o sea, no sé cómo va el tema. Pues está bastante out. De hecho, yo creo que de la agenda ahora mismo como de luchas y tal y como tal, o sea, es algo que sí que dentro del movimiento feminista sí se tiene como claro, se tiene en cuenta, pero ahora mismo es como que todo, después de lo del aborto, ha acabado como quedando todos los temas reproductivos como al margen con todas las luchas sobre violencia. Pero en verdad yo creo que, por ejemplo, si no luego ya entro, pero yo creo que, por ejemplo, todo el tema de la gestación subrogada abre un debate que a mí me parece más interesante, que es el debate sobre la maternidad, sobre qué es construir una familia, y al final ahí entra muy bien como la prohibición esta, acceder a mujeres solteras o lesbianas, etcétera,
cuando la inseminación artificial, ¿no? Como a las dificultades que tienen para la adopción, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay como un debate bastante interesante que no se está teniendo. O sea, que cuando se plantea el debate, ¿no? Sobre la gestación subrogada, o sea, desde la derecha, ¿no? O tal, y desde el feminismo como que nos lo vemos un poco como encima, porque en verdad es un debate que lo ha abierto Ciudadanos, el PP de Cifuentes, ¿no? O sea, como que se ha abierto como, digamos, por esos sectores, entonces como lo vemos un poco desde encima, y hay un debate, yo creo, más de fondo, ¿no? Sobre esto que decía, y yo creo que va muy ligado a lo que comentabas tú ahora. Sí, de todas maneras, es curioso que, que aquí ya tenemos, ya vamos a hablar de... no es solamente una cuestión política, como lo está planteando Roberto, que Ana Mato excluye a las lesbianas de la reproducción asistida. Es que es mucho más sencillo, es decir, el brochazo es tan enorme que es un brochazo no solo político, es un brochazo directamente de lógica económica. Es decir, los recortes y el austericidio lo que hace es recortar hasta el punto de utilizar el argumento del recorte como arma política. Es decir, las mujeres lesbianas están excluidas de la reproducción asistida porque no hay dinero para inseminar a todo el mundo. Y entonces, claro... un recorte también de derechos, es que yo por ejemplo lo que veo es que sea lesbiana, mujer soltera o hombre homosexual, se van a Estados Unidos a centrar un vientre de alquiler, es decir, los homosexuales, hombres masculinos o femeninos o femeninas que quieran tener un hijo sin la necesidad de una pareja o ser solteros, no tienen la oportunidad de decir, o sea, es un brochazo, es un recorte de derecho ideológico, es decir... De todas maneras, el recurso a la sanidad privada es perfecto, es decir, yo te recorto por motivos supuestamente económicos y por proteger el erario público te recorto el derecho a la reproducción asistida, pero yo te dejo tranquilamente que vayas a una clínica privada donde toco todo y mis amigos van a darme mi rédito, porque el desvío de los fondos públicos a lo privado recogen esa, o sea, se ponen así para la saca todo lo que han recortado en derechos sociales. El recorte en derechos sociales es una manera de dominarnos mejor y es una manera de enriquecerse de ellos, claro. Es así. Sí, y voy para Luigi. A ver, en cuanto a la, como bien comentabas hace un momento, sobre el tema de la gestación subrogada, yo creo que es un debate más profundo porque tiene muchas vertientes. Es decir, está claro que la persona que tenga dinero lo va a conseguir, o bien en este país o en otro país va a conseguir esa gestación subrogada. Quien quiera ser padre o madre a través de ese tipo lo va a hacer. Le costará más o menos dinero, pero lo terminará haciendo. Yo creo que para uno de los debates es lo que comentabas hace un momento, el tema de la adopción, y en eso yo creo que sí que puedo hablar en primera persona. El tema de la adopción es, yo creo que hay que fomentarla más, si cabe, la adopción, que por ejemplo aquí en España la lista de espera está entre 5 y 7 años, es bastante alta. Desde las acogidas también. Pero lo peor de todo de la acogida, es que, por ejemplo, hay comunidades autónomas, si mal no recuerdo, que antes de adoptar tienes que acoger. Eso es un problema. Porque claro, tú acoges y no sabes si al final ese niño o niña, que realmente no es que los padres busquen un hijo, sino que los hijos o hijas buscan unos padres y madres, ¿vale? Es el clic que mucha gente no entiende. Lo que genera eso... ¿Por qué me miras así? No te miro de ninguna manera, macho. Está obsesionado. No te miro de ninguna manera. Yo creo que hay que promover más la adopción internacional. No solamente la adopción internacional, incluso la adopción nacional. Sí. Hay muchas veces que es muy complicado hacer una adopción. En el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, cuando la gente va a pedir información,
ya prácticamente te dicen, mira, la nacional, olvídate, vete directamente fuera. Y te recomiendan los países en donde menos lista de espera puede haber. Entonces, claro, son cosas que hay que, yo creo que hay que, para evitar la gestación subrogada, porque al final va a existir, va a seguir existiendo, de una manera o de otra va a seguir existiendo y está ahí, y nos guste o no, está ahí. La única manera de intentar de que no se produzca, no se reproduzca de una manera masiva ese tipo de gestación es fomentando la adopción, tanto nacional como internacional. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Laia ha mencionado una cosa muy importante, que también hay un debate sobre la concepción de familia, que no se ha puesto sobre la mesa y que, vamos, me parece fundamental que esto se ponga sobre la mesa. Claro, cuando tú comentabas antes... Es que hay varias palabras, ¿vale? Hacemos la ronda y luego ya... Vale. Y luego, conveniente. Sí, mejor, ¿no? Sí. Conjunto. Luisa. Vale, yo no es exactamente una pregunta, es más bien una reflexión. Y luego sobre el tema de la maternidad subrogada, disculpadme, hay debates que esconden otros debates, porque es que se habla mucho de este debate relativamente desde el aspecto de la mujer, porque es principalmente a la que me concierne, pero sin embargo se tapan otras con promocionar ciertos debates se tapan otro tipo de debates, como por ejemplo son luchas laborales que están llevando a cabo solo mujeres y que por ejemplo no se ponen encima de la mesa. Perdón. Por ejemplo, como son el tema de las Kellys, que si no es por la difusión que se tiene, por ejemplo, en las redes sociales, poco se sabe sobre ellas, que son el tema de las camareras de piso. O, por ejemplo, otra serie de conflictos laborales propiamente feminizados, que son las de las ayuda a domicilio, auxiliares de ayuda a domicilio, que con todo el tema de la dependencia se pasaron por contratas privadas y que sobre ese tema tampoco se va a decir. Otra vez, el tema principal de la reproducción femenina se centra en un tema de reproducción femenina y sin embargo otros aspectos donde la mujer también tiene cabida se están ocultando y son otros debates que son además necesarios y hay que ponerlos encima de la mesa y no se ponen, no aparecen en los medios de comunicación, no se trasladan a veces ni siquiera en los foros. Es decir, nos fijamos en el hecho de que es muy impactante el tema de la maternidad subrogada, pero luego esos temas que afectan mucho más precisamente a quienes pueden sufrir desde un punto de vista de siendo demandadas de esas maternidades subrogadas, esos temas no se ponen encima de la mesa, no se trasladan al debate. Por eso decía que era más una reflexión más que una pregunta. Bueno, yo tengo tres cuestiones que plantearos, espero que no sean excesivamente complejas como para tratarlas. Uno es con respecto a la economía feminista, el debate un poco que hay de fondo en cuanto a pagar esos servicios de cuidados que están invisibilizados o incidir más en el reparto de tareas y la equidad en cuanto al comportamiento. Quiero decir, sí, bueno, lo habéis entendido. Incluso aquí solo voy a mencionar una cosa, pero de pasar por si la queréis incluir en el debate, que es el tema de la renta básica y el papel que tiene desde un punto de vista neoliberal o marxista en cuanto a todo esto que puede tener que ver. El otro tema es que si se puede separar la prostitución de la trata de blancas del machismo. Y concretamente lo digo por el tema del acompañamiento sexual, que incluso puede ser de pago o no, y me estoy refiriendo al físico, no al teórico, no a las clases que se dan, sino a cuando hay una persona que incide físicamente en alguien, que necesita ese acompañamiento sexual por diversidad funcional o incluso diversidad, bueno, otro tipo de... Me toca de cerca. Y en cuanto, también un poco yendo con el tema de la prostitución, pero yéndome un poco de todo esto, yo he llegado a oír que las mujeres que están en Etaira, dentro de las prostitutas, serán un poco privilegiadas. Privilegiadas en cuanto a que al final, o sea, un poco tiene que ver con la pregunta anterior. Claro, cuando la mayoría de la prostitución que hay es referida a mujeres, además, concretamente, aunque hay hombres y hay transexuales,
pero además tiene que ver con esa dominación. Un poco las mujeres que se empoderan supuestamente a través de la prostitución, si no estamos hablando de una especie de prostitución de élite que no tiene nada que ver con el conjunto, ¿o no? Perdón, sí, que parece que se tengan que dar con un canto. Yo pregunto porque hay personas que están peor. Yo pregunto porque tomo, conozco a personas que predican que es una vía la prostitución y entiendo que es una minoría en la mayoría de los casos. Y también quería relacionarlo con un poco cierto discurso que ha habido, sobre todo más referido hacia el porno, pero también relacionado con este tipo de prostitución, en el que un poco se hace un discurso de que no, cuando se habla también con Amarna Miller y todas estas charlas que se han hecho muchas veces, y se habla, incluso se defiende el deseo de la mujer a ser dominada, y si no es eso contraproducente, al final en el momento en el que estamos, si no es contraproducente con todo el movimiento feminista, en cuanto a, yo entiendo perfectamente, una mujer perfectamente puede desear ser dominada o cualquier otra cosa, igual que un hombre, pero claro, cuando toda la cultura dominante te lleva a ello y te lleva a que la mujer tiene que ocupar ese papel de inferioridad, si predicar que es perfectamente digno defender, incluso incidir una y otra vez en que es digno querer ser dominada, si no es contraproducente para el movimiento. Bueno, espero que se haya entendido un poco de estas últimas cuestiones que quería plantear. María. Yo en relación a lo que se ha hablado de que se había eliminado la posibilidad de que las mujeres, no es en principio, no habla de mujeres lesbianas, habla de mujeres sin pareja. O sea, cualquier mujer que quiera tener un hijo sin contar con un hombre, o sea, tiene que ser una pareja que se ha hecho durante tiempo un tratamiento, no sé qué, de fertilidad tal, que aún así siga siendo estéril para poder acceder de manera gratuita a eso. Entonces yo creo que ahí lo que hay por detrás es una defensa del modelo de familia tradicional como forma de resistencia pues a unos cambios sociales que por otra parte a mí me parece que son imparables en ciertos aspectos, ¿no? Como es por ejemplo la diversidad de familias o la diversidad sexual, ¿no? Luego me ha llamado mucho la atención, que yo sé que es una obviedad, pero la verdad es que yo nunca lo había, lo que ha planteado Olga, ¿no? O sea, yo lo que he entendido de lo que tú has dicho es que hay un esquema piramidal en el que se nos tiene un poco catalogados con unas clasificaciones, y el neoliberalismo, o sea, según la clasificación en que estás, quiere decir, la propia sociedad te valora más o menos, con lo cual el neoliberalismo, si ataca a un sector de los de abajo, va a tener menos coste o menos desgaste político. O sea, si el neoliberalismo machaca a los transexuales no pasa nada, si machaca a los negros tampoco, si machaca a las mujeres y si machaca ya al hombre blanco heterosexual. Eso es, por ejemplo, en el tema que ha dicho ella laboral, ¿no? O sea, cuando se han llevado a cabo cierres de fábricas o cosas en trabajos feminizados, el coste político siempre ha sido menor, ¿no? Porque siempre había el discurso de, bueno, pero como que este trabajo es de... Un trabajo de verdad. Es un trabajo de ayuda, como que no sé qué, ¿no? A ver, yo lo que quería preguntar era una cosa que siempre la tengo ahí. A mí me parece que todo lo que es la economía feminista además liga fenomenal con el tema también del tema el agotamiento de recursos, con la ecología, con lo cual es todo súper interesante, todo lo que es denunciar estas cosas de mercantilización del cuerpo me parece interesante, pero siempre me da la sensación que dentro del discurso feminista veo poca presencia del tema de la precariedad laboral de las mujeres que limpian en las casas. O sea, como que es algo como que yo veo poco siendo algo súper mayoritario, ¿no? De economía sumergida, de mujeres que limpian en casas para otras mujeres, cuidan hijos en casas para otras mujeres o hombres, pero que la que al final parece que es su tarea o la que la hacía la mujer, veo que eso como que hay poca protesta, poco movimiento, o sea, yo veo una mani del 8 de marzo y veo pocas pancartas de mujeres empleadas de hogar, no sé qué. Y yo no sé si hay algo de cinismo ahí por parte de las propias mujeres, no sé, me gustaría un poco saber vuestra opinión sobre eso, o cómo se gestionaría, porque
por mucho que se hable del reparto de tareas, lo cierto es que el sistema capitalista somete a la gente a unas jornadas de trabajo que si tienen un niño pequeño o le levantan a las 5 de la mañana o tienen que meter a alguien en su casa que se lo cuide o no tenerlo. Quiero decir, no es tan fácil como se reparte. Entonces, no sé, lo veo ahí un tema que me gustaría saber vuestra opinión. Yo muy rápido, yo creo que no me va a contestar. Yo creo que una de las partes más importantes de la igualdad también es la igualdad salarial o la igualdad al acceso a la riqueza dentro de la sociedad. Evidentemente hay muchas más partes de igualdad entre feminismo y hombre, pero esa es una de las partes. Entonces yo, dentro del discurso que habéis dicho, quizás, que a lo mejor no dé tiempo, para mí sería interesante ver una radiografía, cómo se produce esa desigualdad entre salarios hombres y mujeres, cómo se produce la desigualdad entre los puestos que ocupan las mujeres y los hombres, porque yo sigo yendo a muchos sitios y veo ciertos puestos que ocupan mujeres, ciertos puestos que ocupan hombres, y que parece que hay barreras infranqueables ahí. ¿Qué medidas desde Podemos se podrían aplicar a nivel legislativo, a nivel que cambiaran el modelo productivo hacia un modelo que evidentemente ecológico y a su vez feminista, en el sentido de que realmente el reparto de lo que son las rentas del trabajo fueran en una parte igualitaria en como están en proporciones, tanto el reparto de rentas como reparto de lo que son los puestos. Dicho eso, que creo que puede ser para muchos, no sé si dará para más. Eso quizás en el sector público no es tan evidente, pero en los sectores privados, donde la economía ha pasado de la industria hacia los servicios, en los sectores industriales es mucho más evidente, quizás solo en ciertas capas o en capas intermedias a lo mejor las mujeres han llegado, pero en otros lados, por lo que veo por ahí, pero en servicios también se está produciendo, y es donde está la gran mayoría. Y en la agricultura, pues es un poco el mismo esquema. Me refiero al Estado español, ni siquiera estamos hablando de a nivel internacional. No sé tu nombre, perdón. Yo, sí, Dana. Vale, pues te toca. Vale, también quería hacer una pregunta. Bueno, antes de eso, te quería corregir porque no se dice trata de blancas, es un término racista, ¿vale? Pero bueno, es una puntualización. Es trata pues, de personas o trata de seres humanos. Que bueno, pero ya está, vale, que lo supieras. Y luego, bueno, os quería trasladar qué pensáis de... Bueno, todos los temas de interseccionalidad, no me gusta mucho esta pregunta, pero bueno, todo lo que tiene que ver con otro feminismo, ¿no? Como puede ser el feminismo comunitario indígena o feminismos negros o bueno, otros. De las acumulaciones de violencia en ese sentido, que también lo habéis comentado. Y bueno, y también pues, sobre lo que comentaba la compañera de todo lo que tiene que ver con la cadena global de cuidados, las empleadas del hogar que aquí cuidan a niños y dejan a sus niños a su vez en los países de origen, ¿no? Entonces, bueno, que ya también habéis comentado, pero bueno, sobre todo eso, ¿no? ¿Qué pensáis de eso? Y ya está. Pues, ligando con esto último que planteaba ella, que es lo de las cadenas internacionales de cuidados, las cadenas globales de cuidados, y es que precisamente, o sea, una de las explicaciones de que nosotras antes de la crisis, es decir, las décadas anteriores, tuviéramos unos niveles de bienestar como los que teníamos, que no eran sustentables, pero no eran sustentables ecológicamente, evidentemente, y no eran sustentables en la economía desde una perspectiva internacional, es decir, podíamos sostener esos niveles de bienestar, de consumo, etcétera, a base de explotar a los países periféricos, o sea, como que, y a base de explotarlos en los mismos países periféricos o a base de explotar a mujeres migrantes aquí que cuidan de nuestros niños mientras nosotros hacemos jornadas de 10 horas. O sea, es como una locura insustentable. Entonces, a nivel de medidas, hay una que a mí me parece básica, que es la rebaja de la jornada laboral. O sea, tiene que haber una disminución de la jornada laboral, pero súper drástica. Súper drástica porque, una, por condiciones de vida, porque no es vivible, o sea, no es vivible las horas que hacemos. Dos, no es vivible individualmente ni colectivamente porque no podemos cuidar. Y entonces lo que hacemos es externalizar en la economía informal, externalizar en el mercado, de forma mal pagada, etcétera, ¿no? O sea, como para mí una de las medidas principales tendría que ser una reducción drástica de la jornada laboral. O sea, es la única manera de eso. Luego todo el tema como de vinculado a un consumo sostenible y tal, que eso daría para todo un debate, ¿no? Pero la idea esta de que, no sé, producimos la mitad por ejemplo, del alimento que producimos se tira, o sea, y esos son
no solo es con una huella, un impacto ecológico brutal, sino también unas horas de trabajo que son absurdas, son inútiles. Es decir, se dedican una serie de se dedican todas unas horas de trabajo que la mitad van a la basura, es que no tiene ningún sentido. Entonces, como que cuando también rebaja, o sea, cuando digo rebaja en la jornada laboral, o sea, me refiero también a los niveles de producción en el sentido más macro, ¿no? Luego, y ligado a eso, el tema de si remunerado o no remunerado. Es decir, ahí hay un debatazo muy grande, y yo lo que veo es que, o sea, para mí hay una gran incógnita que yo aún hoy no sé responder. Entonces, y yo muchas veces hago esta charla de una forma distinta y termino con la pregunta que voy a formular ahora, que es, veníamos de una etapa en la que papá Estado nos resolvía los problemas de reproducción y en la que ponía administraciones, etcétera, etcétera, pero a costa de cargarnos los países periféricos y a costa, en verdad, también de situaciones de precariedad, lo que ahora se han generalizado, pero situaciones de precariedad, yo qué sé, mis padres llevan en situación de precariedad desde que yo nací, o sea, no es de ahora, ¿no? Pero papá Estado no garantizaba eso, o si no, el mercado. Entonces, hay una tendencia, o sea, como pues hacemos una crítica al Estado, ¿no? Pues hacemos una crítica al Estado de que no es garantista y cuando es garantista pues es discriminatorio, no sé qué. Hacemos una crítica al mercado, ¿por qué? Porque va en la lógica de beneficio, no sé qué. ¿Y qué pasa? Que por miedo a uno o al otro lo escondemos en el hogar, otra vez. Y es como, no queremos mercantilizarlo, no queremos que el Estado se haga cargo, y acaba en el hogar otra vez. Entonces es como un círculo vicioso que yo tampoco tengo la de esto, o sea, como la solución, ¿eh? O sea, para mí seguramente serán cuestiones combinadas de ámbito público y cuestiones combinadas de mercado, pero no un mercado como lo entendemos ahora, sino de cooperativas, un rollo más colectivo, de sociabilizar todo ese tipo de trabajo. Es decir, y claro, habrá una parte remunerada, es que yo creo que tiene que haber una parte importante de ese tipo de trabajo que tiene que ser remunerado. O sea, nos ahora venía leyendo El último viento sur, que hay una revista, no sé si la conocéis, pero hay un artículo sobre el papel de las mujeres en la Revolución Rusa, y entonces explicaba pues, las cantinas populares, los comedores populares, las lavanderías populares, etcétera, que ahí trabajaban personas que recibían una remuneración, pero no se escondía en el hogar otra vez, ¿no? O sea, como que a nivel de cuidados y de trabajo reproductivo, yo creo que tendría un poco que ir por ahí. Con el tema de la interseccionalidad, es decir, yo creo que hay una manera errónea de entender la interseccionalidad y que yo creo que ahora se está generalizando mucho y que no es como la entendía el movimiento de la segunda ola de las feministas negras, y es entenderla como una mera cuestión cultural. Me explico y pongo como un ejemplo súper gráfico. Yo pongo a Alicia Keys en el acto de la Women's March y todo el mundo se queda contento. Y eso ya es interseccional, y no, porque Alicia Keys tiene todo un capital económico y cultural que no la hace representativa del conjunto de la población negra de Estados Unidos, ¿no? O sea, como un rollo meramente como pseudocultural, folclórico, no sé, como algo así que me parece como muy burdo. Para mí, por ejemplo, un problema de interseccionalidad muy gordo que hubo en Centroamérica hace algunas décadas era que el movimiento feminista blanco, gringo en verdad, estaba haciendo una campaña súper fuerte para legalizar el aborto, tal, no sé qué, y estaban esterilizando a las indígenas. Ahí es un problema de interseccionalidad, es entender la interseccionalidad como una problemática y no como una estética, ¿no? Una cuestión estéticamente o cultural o tal. Ahí tienes un problema interseccional de la hostia, porque tienes a un sector de mujeres peleando por el aborto y a otra para que no las esterilicen. O sea, tienes un problemazo súper gordo, ¿no? Y que de hecho fue como un debate muy vivo. Y me callo ya, porque es que hay muchas cosas y me enrollaría mucho rato. Digamos, ahora que has mencionado el aborto, es algo bastante curioso. De la misma manera, se ha pretendido, para defender la gestación subrogada, se ha argumentado que de la misma manera que yo decido sobre mi cuerpo para abortar o no, pues yo decido sobre mi cuerpo es para gestar o no.
si os parece que es que es comparable el argumento del uno y el otro, desde luego es que no lo es que no es comparable un argumento y el otro. De hecho, yo he ligado a esto ya muy breve, ya te dejo contestar cosas así con el tema de la gestación subrogada. Es decir, yo creo que hay una cuestión que es como se va a gestar sí o sí. Bueno, primero vamos a intentar que no se generalice, porque, por ejemplo, el impacto en Estados Unidos de las políticas de gestación subrogada es súper fuerte. Es decir, hay mujeres que viven de eso. Pues que eso significa que hay mujeres que constantemente se embarazan con los impactos a nivel de salud que también tiene eso. O sea, hay mujeres que viven de eso, pero porque porque no hay políticas fuertes de ver en el mercado laboral cómo insertarlas, no sé qué, no sé cuánto. No, o sea, no viven de eso. Y luego además las utilizan para los documentales y los reportajes, decir que soy súper feliz siendo gestante. O sea, es que es como muy perturbador. Luego, cuando yo ponía lo de las redes de adopción, y por eso pedí un momento el punto, hay un problema con la adopción internacional. Hay un problema muy gordo, y es que muchas veces hay tráfico de niños, hay casos, entonces, son tan lentos también porque se intenta evitar casos así, y porque también se intenta que los niños no se vayan de su país. Es decir, la última regulación de la Haya sobre el tema de la adopción lo que plantea es que primero se intenta adoptar en el país de nacimiento. ¿Por qué? Porque nunca se sabe si el niño va a querer conocer a sus padres biológicos y no sé qué. Es decir, hay o mil historias, o por el impacto cultural también que le suponga. Es decir, y lo que se intenta primero es la adopción nacional, sea el país que sea, ¿no? Entonces, yo creo que en teoría, según la Haya, luego lo que pasa es que tú te vas a la burocracia y te dicen, no, pruébalo por internacional, que nacional no vale. Y luego el problema es que hay un rasgo racista que planteabas tú, pero también hay un rasgo clasista. Es decir, la gente no quiere acogida, ¿por qué? Porque son chavales pobres la mayoría. O sea, las cosas como son. Y eso es demencial. O sea, es demencial que haya chavales que están en residencias para menores, en orfanatos, etcétera, en centros de acogida y todo el rollo, y que no se los quiera porque son pobres y prefieren embarazar a una mujer, pagarle un pastizal y tener a su niño de cuna. Y eso va vinculado a qué tipo de familias, o sea, a qué proyecto familiar construimos. Un proyecto familiar vinculado en, yo quiero a mi niño a mi imagen y semejanza, ¿no? Con esta idea de va a ser el portador de lo mejor de mí, o sea, al final a veces es que es un poco eso, ¿no? En vez de entender cuál es el papel de la familia. El papel de la familia es acompañar y cuidar. Y eso lo puede hacer cualquiera, tenga un vínculo de sangre o no. Y eso lo puede hacer cualquiera, tenga el sexo que tenga el género que tenga la orientación sexual que tenga. El rol de la familia es ese, es acompañar y cuidar. Y en ese acompañar y cuidar cabe un montón de tipos de familia y de entornos familiares. O sea, yo creo que hay ahí como un debate que no se está teniendo en torno a la gestación subrogada, y es que hay una pretensión de los hijos tienen que ser con un cierto ligazón biológico, o por lo menos que estén cuidados por mí desde chicos, que si no vienen con problemas. Y es como, los niños te van a dar problemas sí o sí porque son niños, porque son personas, las personas dan problemas y punto. Hay muchas devoluciones. Y devoluciones, que es que eso tendría que estar prohibidísimo. O luego que a mitad de embarazo te dicen que no lo quieren, y es como, o a mitad de embarazo tú decides tenerlo y dices, venga, pues yo qué sé, porque no es una mera técnica, es un proceso vital también, y hay toda una serie de cosas, y que no te lo dejan quedártelo, porque tú has firmado un contrato. O sea, es que hay tema, hay mucho tema, y yo creo que el debate nos viene muy impuesto, o sea, nos viene muy impuesto desde una serie de lobbies, de negocios, de gabinetes de abogados que asesoran para temas de gestación ahora internacional, de tal, y nos viene muy impuesto y muy a como contrativo. Sí, y además es un debate, ese debate realmente es que seguimos teniendo una mentalidad muy patriarcal, y no nos damos cuenta, cuando nos imponen ese debate, no nos damos cuenta de que estamos otra vez con la misma mentalidad y que estamos con los privilegios en la cabeza realmente. Y frente a una especie de compasión cristiana, ¿no? Dice, ay, el pobrecito que lo... No, estamos creando una alternativa de familia, entonces nos tenemos que abrir a distintos tipos de familia, y lo que tenemos que... y no establecer siempre lo mismo, y no pobrecito él,
o pobrecita la señora que tiene el instinto maternal, que además es algo que me preocupa muchísimo. Yo he tenido alumnos, tenía 2 alumnas en una clínica de reproducción asistida, una clínica privada, y me preocupaba muchísimo. Yo tenía enfrente a una psicóloga que hace la evaluación psicológica antes y durante el embarazo, ¿verdad? Antes de la inseminación y durante el embarazo, y yo una vez se lo dije directamente: oye, eso del instinto maternal existe. Y ella, cargada de razones como psicóloga, me decía: sí. Me preocupó. O sea, toda una profesional de la psicología me estaba diciendo que existe el instinto maternal. Claro, es que luego No existe el instinto no, no quería llevar el debate ahí, ¿no? Pero claro, es lo primero que se te va a ocurrir inmediatamente. O sea, ¿y el instinto paternal? Que claro, hay andrólogos, hay pocos. Que, sí, un poquitín, sí, para ver la calidad del esperma, un pelín y tal, esas cosas. Pero lo demás es concentración en la mujer. Siempre en la mujer, siempre en la mujer. Y siempre están preocupadísimas las mujeres y siempre tienen un instinto ahí que si no se satisface se vuelven locas. Es una cosa que de verdad me preocupa muchísimo. La mentalidad sigue siendo. Y debemos estar con las gafas moradas puestas constantemente, porque es que incluso cuando te miras al espejo te estás dando cuenta de que, hostia, pues ya he hecho una cosa que no tendría que haber hecho. O he dicho una cosa que no tendría que haber dicho. Y bueno, se ha hablado aquí también de la cuestión de la diversidad. Cuando puse lo de la cadena simbólica y tal, que había creado la teoría queer, realmente se abrió la puerta dentro del feminismo para hablar de diversidad, y de la diversidad, pues de todo eso. Es decir, que en el movimiento feminista pues hay, entre las lesbianas, no todas las lesbianas son iguales, no todas las mujeres son iguales, no todos los feminismos son iguales, y evidentemente si introduces la noción de raza y de religión, por ejemplo, de etnia, de cultura, pues el feminismo islámico no va a ser igual que el feminismo europeo, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente esa diversidad es la que está todavía, yo creo todavía pendiente de incorporar al feminismo, pero vamos camino de ello. Es decir, la diversidad es una de las prioridades dentro de la lucha feminista ahora mismo. O sea que si alguna vez se nos escapa alguna cosa, pues evidentemente nos lo tienen que recordar. Y una cosa que quisiera decirle a Chemari, hablas de la diferencia, has hablado de la diferencia entre trata y prostitución. Sí, claro que se puede distinguir, por lo menos teóricamente, claro que se puede distinguir. La trata es en contra de su voluntad y la otra es en principio voluntaria. Sí, vale. Lo que pasa es que, claro, nos podemos preguntar a otro nivel, a un nivel un poquito más profundo, si la tarea de prostituirse es realmente voluntaria. Yo siempre volvería a lo mismo. ¿A ti te gustaría que tu hija se dedicara a la prostitución? Si la legalizamos, si la naturalizamos, etcétera, pues entonces estamos tardando en crear escuelas de prostitución. Un FP2 en prostitución, con examen orales, con exámenes orales, claro. Lo queremos, ¿lo hacemos? Es que si es así, si la prostitución es algo que va a existir siempre, vamos a hacerla, pero bien. Vale. Que claro, eso tampoco le conviene al neoliberalismo. Yo lo siento, lo planteo todo en ese nivel. Es decir, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer para todo el mundo. Y ojo, paridad. A la escuela de prostitución, 50% de hombres, 50% de mujeres, Nada de niñas solo. ¿A que no hay demanda? En FP2, 50% de hombres, venga ya. O sea, si no va a existir, si no se va a poder establecer esa paridad, y si no vamos a poder institucionalizarlo del todo, trata, lo que se dice trata formalmente, no. Pero si la vamos a institucionalizar, institucionalizamos una actividad que va a beneficiar a hombres y que va a mantener machacadas a mujeres sistemáticamente. Eso yo no lo puedo ver de otra manera.
Hay mujeres que sí, hay asociaciones de prostitutas, de trabajadoras del sexo, que sí que defienden el empoderamiento a través del trabajo sexual, y que además han acusado al feminismo de querer tutelarlas, de querer tal y cual. No. Y desde luego, de momento, quitarles el pan por prohibir la prostitución, tampoco. Que evidentemente desde el feminismo pretendemos cuestionar por qué se demanda sexo por dinero. Sí, pero porque lo cuestionamos todo, claro. Básicamente es eso es el feminismo radical, ir a la raíz del problema. ¿Por qué nos lo preguntamos? Bueno, lo del feminismo radical lo decía Angela Davis. Sí, terminamos. Sí, solamente una sola cosa. Soy, además de todos los voluntariados que tengo, soy traductora para la abolición de la prostitución. Es un blog que existe, que se llama así, Traductoras por la abolición de la prostitución. Y de vez en cuando traduzco artículos del inglés o del francés al español para pues, cosas que se han publicado sobre ese tema. Y traduje hace poquito, que se publicó en el blog, un artículo que hablaba precisamente del derecho de los hombres con diversidad funcional a acceder a la prostitución, a acceder al sexo. Y que se había llegado a utilizar eso, que claro, que pobrecitos, que si pueden todos prostituir, si pueden todos acceder a las prostitutas, pues ellos también. Y la verdad, el cuadro que pintaba de las prostitutas, de las enfermeras que acompañaban a los hombres con diversidad funcional a un sitio para que les hicieran un servicio sexual, era bastante terrible. O sea que sí, y ahí pues está eso. Si vamos a darles un derecho a todos a poder acceder al sexo por dinero, pues también se lo vamos a dar a los con diversidad funcional. Pero con diversidad funcional. Y a las mujeres con diversidad funcional, porque cuando salen esos artículos siempre hablan de hombres también con esos artículos. Sí. Hombres con diversidad funcional, ¿no? Y las mujeres con diversidad funcional. No existe demanda de prostitución. Es que ¿por qué las mujeres no demandan sexo por dinero? Hola, solo una cosa. ¿Qué será? Ahí hace poco vi un artículo que hablaba de un colectivo que se estaba dando a conocer, que precisamente intentaba montar una especie de cooperativa altruista enfocada al acompañamiento sexual, precisamente para salvar el escollo de la mercantilización de este servicio y lo que suponía en términos feministas. Sí. Y no sé qué éxito tendrá eso. No sé si eso es una alternativa. La verdad es que no lo sé. La verdad es que no te puedo contestar a eso. Lo podemos dejar para otra. No. La hoja que se ha pasado era para próximas formaciones, mandaros información al email sobre textos y demás. Yo recuerdo rápidamente las quedadas de la semana que viene para otras cosas, ¿no? Como sabéis, en el pregón de San Nicasio del 2013 detuvieron a 3 compañeros. Bueno, hay un grupo de trabajo para pues eso, de cara al juicio y demás, y nos reunimos normalmente los lunes. La semana que viene es el martes a las 7, es en el local de la CNT o el de San Nicasio. Se va avisando por semana, pero por si alguien quiere unirse. El miércoles tenemos acto de Podemos en el Rigoberta Menchú a las 7 sobre pobreza energética. El jueves hay asamblea de Ganar Leganes en Plaza de España y el viernes hay una escuela libre sobre educación que organiza anticapitalistas. Por si también queréis animaros, así que tenéis todas las tardes completitas. Así que nada, y que muchas gracias a todos por asistir.